en el flyer que me lo compartió había una promesa, un objetivo. ¿Cuál era ese objetivo? ¿Él recuerda? Facturar $10.000 al mes, ¿cierto o no? Sí. Que de hecho vamos a poner acá $10.000 al mes. ¿Ya? Ahora, algo bien importante, de hecho, bueno, dale, muchas gracias. Ya está bien, ya. De hecho le agradezco a Ale porque así como Ale y junto con Eva tienen su equipo de agentes, yo también tengo actualmente un equipo de agentes, tenemos más o menos como 30 agentes, y siempre cuando ingresan agentes en la compañía, este es el monto que nosotros queremos que facturen al mes. Pero de hecho, antes de hablar un poco de cómo captar y todo el proceso de cómo lograr esta meta, porque ¿cuántos de aquí le gustaría lograr este monto al mes en comisiones? ¿Alguien de aquí le gustaría esto o no? A todos, ¿cierto o no? Ya, ahora, una preguntita. Vamos a hacer un poco a la inversa, ¿no? Normalmente en el mercado en comisión, ¿cuánto se cobran normalmente? Entre 3 al 5, más o menos, ¿no? Ok. Ya, vamos a imaginar de que cuando tú apuntas al 5, normalmente puede ser que te acepten, puede ser que no, pero si dices 3, casi siempre te dicen que no hay ningún problema, ¿cierto o no? Entonces, ahora con las estrategias que vamos a desarrollar, la idea es no cobrar ni 3 ni 5, aunque sea vayamos por el punto medio que es 4%. ¿Vale? Ahora, una pregunta, si nosotros queremos generar $10.000 cobrando de comisión 4%, más o menos deberíamos vender $250.000 en propiedades al mes para poder lograr esta facturación de comisión. ¿Atestados bien o no? ¿Sí? Ahora, la pregunta es, hay dos maneras de cómo lograrlo. ¿Cuántos de aquí les gusta el mercado de Lima Top? San Isidro, Miraflores, Surco, San Borja, ¿ya? ¿Y a cuántos de aquí les gusta más Lima Moderna, Lima Norte, Lima Centro? ¿A alguien le gusta? ¿Ya? Ok, son diversos perfiles, ¿no? Ya, pero algo bien importante es, en Lima Top, normalmente, ¿cuánto es lo mínimo que vale una propiedad en Lima Top en la media? Normalmente, ¿cuánto? Unos 250, ¿no? Más o menos, ¿no? $250.000, ¿cierto? Y si nosotros vamos a Lima Moderna o hasta Lima Centro, ¿cuánto está una propiedad? Normalmente la media. Prácticamente la mitad, ¿no? Ya, ¿y por qué es importante esto? Porque acá es donde también es bueno poder anicharnos. Si nosotros tenemos que vender $250.000 en propiedades, quiere decir que tendría que vender prácticamente o una propiedad de Lima Top o dos propiedades de Lima Moderna para poder lograr vender $250.000 en propiedades y generar $10.000 de comisión. ¿Así estamos bien o no? ¿Sí? Ya, ahora, la pregunta es, ¿qué es más fácil? ¿Vender una propiedad de Lima Top o vender una propiedad de Lima Moderna? ¿Qué es más fácil? Moderna. ¿Qué más? Moderna. ¿Alguien vota por Lima Top? ¿No? ¿Alguien vota por Lima Top? Claro. ¿Alguien vota por Lima Top o no? Ya, todo es Lima Moderna. Nos movamos a Lima Moderna entonces. ¿Cómo? Ok, pero dime, ¿qué eliges? ¿Lima Top o Lima Moderna? Por valor, sí que Lima Top. Ya, ok. Entonces, ¿Cómo sería considerado La Molina? Porque los precios allá van a bueno, $200.000. claro, técnicamente La Molina también es Lima Top, ¿no? Lima Top, ¿qué es? La Molina, Miraflores, Surco, San Borca, Barranco, San Isidro, San Borja, creo que eso nomás, ¿no? Y Lima Moderna, ¿qué es? Surquillo, Lince, Jesús María, Magdalena, San Miguel, Pueblo Libre, Lince. Ahora, todos me han dicho Lima Moderna, ¿no? Pero les quiero comentar algunas cositas. Nosotros consideramos, o bueno, yo personalmente considero que es más fácil vender una propiedad de Lima Top. Y les explico por qué. Porque nosotros hemos sacado una estadística, que de hecho ahorita vamos a hablar un poco de números y performance, de que normalmente de cada 5 visitas en Lima Top se vende una propiedad. En Lima Moderna normalmente necesitas entre 10 hasta 12 visitas. Por muchas cosas. El perfil de que compra Lima Top es muy distinto al perfil que compra Lima Moderna. El que compra Lima Moderna normalmente es su primera compra, ¿cierto o no? Normalmente. Y normalmente cuando es tu primera compra tienes mucho miedo. ¿Y qué es lo que pasa cuando tienes miedo? Le metes mucho análisis. Mucho análisis genera parálisis. ¿A algunas les ha pasado que están vendiendo una propiedad de Lima Moderna y la gente lo quiere comprar pero quiere verlo por segunda o hasta tercera vez? ¿Sí? O a veces quieren comprarlo pero quieren estar 100% seguro cuánto va a ser su cuota hipotecaria mensual porque no pueden desfasarse de tanto porque si le sumas el mantenimiento lo matas en su presupuesto al mes. ¿Cierto o no? Entonces, el de Lima Moderna, lo que nosotros hemos aprendido es que es muy desgastante.
O sea, si tú me preguntas qué es más fácil vender en Lima Top que en Lima Moderna. Ahora, en Lima Top también no es que es fácil y todo ya, tiene sus complejidades. Pero ¿qué es lo que voy? Si nosotros hablamos energéticamente desgastante en temas de inversión de tiempo, es más retribuyente vender una propiedad de Lima Top y es más fácil porque necesitas menos visitas para poder lograr ese objetivo, pero obviamente acá en Lima Moderna te gasta mucho más. ¿Hasta ahí me deja entender o no? ¿Sí? Ahora, pero ¿cuál es el desafío de lo que es Lima Top? De que en Lima Top el desafío está en cómo logramos que la captación esté dentro de las condiciones comerciales. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque muchos propietarios de Lima Top, su propiedad, por ejemplo, vale $200,000 y normalmente ¿cuánto quieren? Normalmente. Si su precio de mercado es 200, ¿cuánto un propietario de Lima Top normalmente aspira a venderlo? 250 hasta 300, ¿cierto o no? Entonces, si bien es cierto, en Lima Top es, entre comillas, más fácil vender una propiedad cuando esté en condiciones comerciales, a diferencia de Lima Moderna, igual eso no deja de lado de que cuando tengas que captar en Lima Top sea más difícil que en Lima Moderna. ¿Me dejan entender? Entonces, uno va de la mano con el otro. ¿Estamos bien o no? ¿Sí? Ahora, la pregunta es, ya sabiendo que es más fácil vender en Lima Moderna, en Lima Top, ¿en dónde sería más apetitoso enfocarnos? ¿En Lima Top o en Lima Moderna? En Lima Top, ¿cierto o no? Porque técnicamente es más fácil vender, necesito menos visitas y obviamente los tickets son mucho más altos. ¿Estamos bien o no? Entonces, entendiendo por ahí, si nosotros queremos lograr $10,000 de comisión, ¿cuánto deberíamos vender como mínimo en Lima Top? Una propiedad, ¿cierto o no? Ya, una propiedad. Ahora, ¿cuál es el tema? Nosotros, como agentes inmobiliarios, somos microempresarios. Entonces, nosotros como microempresarios, porque al final, ¿cuál es nuestra empresa? Nuestro inventario que captamos y lo que comercializamos al final es nuestros futuros ingresos. Ok, entonces nosotros tenemos que ponernos ciertas métricas para ver si estamos bien o no. Si nosotros queremos una venta, existe algo que se llama tasa de absorción mensual. ¿Alguien sabe lo que es o no? Ya, tasa de absorción mensual, ¿qué significa? Unidades vendidas entre cantidad de inventario, ¿vale? Unidades vendidas al mes entre cantidad de inventario. Y normalmente el 20% de lo que tú tienes de inventario lo deberías vender al mes. Pero estamos hablando de qué inventario. Inventario que esté a precio de mercado, inventario que esté en exclusiva, inventario que esté en una comisión del 3 al 5%. Y ya está más decir lo que legalmente se puede vender, ¿no? Porque si me traes una propiedad con embargo, anotación de demanda, o que todavía no está independizado, o que es acciones y derechos, ¿se puede vender? Sí, pero es más complicado y el precio se tiene que compensar. ¿Así está bien o no? Entonces, si quiero vender una propiedad y sé que mi tasa de absorción al mes es 20%, ¿cuánto debería tener en inventario? ¿Cuánto? 5, ¿cierto? Porque si yo tengo 5 propiedades en inventario y yo sé que el 20% vendo al mes, vendería mínimo una propiedad. ¿Estamos bien o no? Pero ¿por qué es importante esto? Porque nosotros técnicamente deberíamos enfocarnos en tener una buena cartera. Porque si nosotros tenemos 5 propiedades, ojo que les digo, si nosotros tenemos 5 propiedades en cartera, a precio mercado, en exclusivo, en comisiones buenas, si tenemos 5, lo peor que va a pasar es que vendas uno. ¿Me vas a entender o no? ¿Sí? Ahora, Gonzalo, ¿qué pasa si tengo 20 propiedades en cartera y no vendo ninguno al mes? ¿A alguien les ha pasado o no? A mí me ha tocado antes. ¿Les ha pasado o no? Ok, tenemos que entender de que primero hay que identificar. Otra cosa es inventario y la otra cosa es el inventario real. Tú puedes tener muchas propiedades, pero realmente el inventario real es la propiedad que esté ¿a qué? ¿A precio de qué? De mercado. De que esté en exclusiva, ¿cierto o no? Y que obviamente esté en una comisión dentro de lo normal y que realmente se pueda vender. Entonces, si tú de esas 20 te das cuenta cuál es realmente la pena, fácil no son 20, son 2, 3, 4, 5, o fácil no tienes ninguno. Entonces, lo que yo recomendaría es, si tú quieres vender una propiedad, ¿cuánto inventario deberías tener como mínimo? 5. ¿Hasta ahí estamos bien o no? ¿Sí? Ahora, algo importante. Gonzalo, ¿cuántos aquí ya tenemos propiedades en cartera? ¿Alguien tiene propiedades en cartera o no? ¿Ya propiedades que se están comercializando, algo o no? Ok, porque si no vamos a hablar un poco de cómo captar, ¿no? Pero algo importante es, ok, vamos a imaginar, ahorita me voy a enfocar todo en lo que es, captación, ¿ya? Pero algo bien importante es, si nosotros tenemos 5 propiedades,
¿Alguna vez les ha pasado que tienes propiedades y no sabes si estás bien o estás mal? ¿No? Es como que no sabes si la propiedad se está vendiendo o no se está vendiendo. ¿Estás bien o no? Entonces, lo que yo les recomendaría es de que hagan un embudo cuando tienes una propiedad muy sencilla. A ver, cuando tú tienes la propiedad, primero tienes lo que quieres que se venda, ¿no? Pero antes de vender, ¿qué viene? Visitas, ¿cierto o no? Sí. ¿Sí? Ya. Sí. Ya. ¿Y antes de visitas qué viene? Antes de visitas ¿qué hay? Consultas, leads, ¿cierto o no? Ya, ok. Nosotros internamente tenemos una data que dice, en un mes, normalmente tú deberías generar 50 leads. En un mes, como mínimo. 50 leads como mínimo. 50 leads, ¿qué quiere decir? Nombre, número, correo, ¿no? Que literal vieron tu publicidad, te dijeron, te dejan su número o te escriben porque quieren información. ¿Ok? Al mes. Estás hablando de una propiedad. De una propiedad. Solo de una propiedad al mes como mínimo debería generar 50. Inclusive a veces ha pasado que tienes una propiedad súper ganadora y que no genera 50. Al mes puede generar 100, 200. No sé si a alguien les ha pasado que revientas por todos lados, ¿cierto o no? Pero lo normal es 50 leads. Ya. ¿Qué pasa si yo tengo una propiedad y no está generando 50 leads al mes? ¿Qué es lo que pasa? Puede ser por varias variables. O número uno, está el precio volando y por eso la gente desiste. O número dos, puede ser de que tu marketing no sea bueno. Puede ser que no le estás metiendo hoy por hoy todas las herramientas que son de publicidad, ¿no? ¿Cuáles herramientas son? Meta Ads. ¿Cuáles herramientas son? TikTok orgánico. ¿Cuáles herramientas son? Pueden ser portales, marketplace, hasta el letrero. El letrero también funciona muy bien. Nosotros el año pasado un 10%, entre un 5 y 8% de las propiedades que hemos vendido ha sido por letrero. Es más, si tú me preguntas qué más convierte, un 50% Meta Ads, un 25% TikTok orgánico, que es ese videíto, ¿no? Que sale ahí y que se viraliza. Después es marketplace, después es portales y después es letrero. ¿Me vas a entender? Pero bueno, al mes, ¿cuántos leads debería generar como mínimo? 50. Ya, y si no generas eso, si generas menos, ¿estás bien o estás mal? ¿Qué pasa si generaste 30 leads en un mes de una propiedad? ¿Estás bien o estás mal? Tienes que evaluar por qué no. Pero, ¿está mal? Está mal. Está mal. Entonces, está mal, eso es un red flag, ¿no? Oye, hay que analizar por qué es. O será el precio, o será porque no he hecho bien el marketing, o claro, pues no pretendas tener pocos leads si es que no le metes ni Meta Ads, ni TikTok, ni Marketplace y lo tienes ahí con el letrero. Pues no, es obvio, ¿no? Estamos hablando que esto es con algo full, se podría decir. ¿Estás bien o no? Ya, si tú tienes mínimo 50 leads, este ratio, tatúatelo. El 10% de las personas que dejan tus datos deberían de agendar visita como mínimo. O sea, si yo tengo 50 leads, ¿cuántas visitas debería tener como mínimo? Y si yo tengo 70 leads, ¿cuántas visitas debería tener como mínimo? ¿Y si tengo 100? ¿Y si tengo 200? Es fácil, ¿cierto o no? Ya, eso tienes que tatuártelo. ¿Pero por qué? Porque normalmente cuando tú tienes 50 leads y una visita, ¿eso está bien o está mal? Si tú tienes 50 leads y hay solo una visita, ¿está bien o está mal? Está mal, ya. ¿Eso qué significa? Pueden ser muchas cosas, ojo, ¿ah? Pueden ser muchas cosas. Puede ser que la gente vio la publicidad y cuando te pidió información se dio cuenta que era otra cosa. O sea, ¿en qué sentido? Por ejemplo, ¿no? Muchas veces tú y yo ponemos en la publicidad. Se ve en el departamento en cuarto piso. La gente te llama, te busca y cuando se entera que es cuarto piso en el ascensor, ya ni te contesta. ¿Les ha pasado o no? O por ejemplo, fácil no es eso. Fácil es de que tú vendes, te pongo un ejemplo que nos pasa mucho cuando vendemos propiedades en vía expresa. Nosotros cuando vendemos propiedades en vía expresa en Miraflores, por ejemplo, está lo que es la vía expresa y la calle aledaña y el edificio tú ingresas por la calle aledaña, no por la vía expresa. Entonces muchas veces cuando la gente pregunta ubicación exacta de ese edificio, se entera que está al lado de la vía expresa y desiste, ¿no? ¿Pero por qué? Porque nosotros en la publicidad a veces ponemos que está en la calle, no en la vía expresa. Pero la gente cuando se entera desiste. O sea, pero es muy importante, de alguna manera filtramos el cliente que va a escribir. O sea, Exacto. Porque si pones algo muy general, obviamente vas a recibir muchos leads, pero no es tu cliente. Claro, Creo que tienes es muy que- generalista, ¿no? Hay que ser específico, pero siempre mostrando lo más ganador. Obvio. Claro, ¿no? Claro. Exacto, no. Pero independientemente de eso, ¿qué significa? De que si yo tengo 50 leads y una visita, significa que
tú generaste una expectativa con el marketing y en la realidad, comercialmente, puede ser que a la gente ya no le interese, ¿no? Entonces, ahí hay un red flag. Puede ser uno. Otro, puede ser, nosotros, cuando tenemos un lead, ¿cuántas veces los tenemos que llamar? ¿Cuántas veces? Muchas, ¿no? Algo bien importante, cuando ingresa la persona, vamos a imaginar que ingresa un lunes, ¿ya? Si la persona ingresa el lunes, ¿qué haces? Lo llamas y le dejas un mensaje por WhatsApp. Y si no contesta, ¿qué significa? ¿Que no está interesado? No, ¿qué significa? Que está ocupado. Entonces, el lunes lo llamas y le rentas el celular. Si no, martes. Si no, miércoles. Si no, jueves, viernes, sábado. Tú tienes que hacerlo mínimo durante 5 a 6 días seguidos. ¿Por qué? Porque el 30% te contesta la primera, pero después de 6 días te contesta el 80%. Entonces, muchas veces, ¿por qué tú no tienes visitas? Porque no haces seguimiento. ¿Me dejo entender? ¿El seguimiento es importante o no? ¿Sí? Te dile al costado, haz seguimiento. Dile al costado, haz seguimiento. Sandra, tienes varios ahí. Y hay que llamar una vez al día. 2, si es posible. ¿Por qué? Porque hay que entender algo. El perfil de nuestro comprador es alguien que está trabajando o está en plan H, así, sin hacer nada. Trabajando. Entonces, si está trabajando, es normal que no te conteste la primera. Es normal, ¿cierto? Dime, campeón. Disculpa que te interrumpa. Sí. Y cuando ingresa el link, tiempo límite de llamada para que te conteste. Para ayer, ¿no? Efectiva. Pero lo ideal sería en máximo 1 hora. De un minuto a 1 hora como máximo. Si puedes atenderlo para ayer, mejor, ¿no? O sea, en el momento. Pero si no, 1 hora. Ahora, también recuerda algo. Así como te pregunta a ti, le pregunta a otros. Entonces no va a ser que por demorarte, avanzó con otros y perdiste la oportunidad. ¿Me dejas entender? Hablas de llamadas. Llamadas y WhatsApp. Claro. Porque muchas personas tampoco No contestan por el tema de... Primero creo que WhatsApp. Por extorsión. Por inseguridad. Por vista, porque te llaman a cada rato. También, claro, ¿no? O también... Primero te presentas, te voy a llamar. Exacto. Pero miren, de hecho, esto es una falacia comercial. Falacia significa algo que parece real, pero termina siendo mentira. Uno como comercial a veces que dice, no, yo ya lo llamé y no me contesta. Significa que no está interesado. ¿Eso es verdad o es falso? Falso. Es falso. Eso es una falacia. Las personas que tú te contactas y no te contestas es porque no es que no están interesados, es porque están ocupados. ¿Y qué tienes que hacer? Seguimiento. Reventar el celular, ¿no? Tú debes tener una filosofía, o me contesta o me bloquea, pero me tiene que reventar el celular. Hola, buenos ¿Qué tal? días con todos. Please, no ¿Sí? golpees tan fuerte el vidrio porque... Ah, ya, estoy perdón. incomodando. Está bien, no te Gracias. preocupes. ¿Ya? Bueno, eso pasa cuando estás con la energía alta, ¿no? En fin. Ya. Entonces, el resumen es, o me contestas o me bloqueas, pero tienes que reventar el celular. ¿Así estamos? ¿Ok? ¿Sí? Ya, ahora, algo importante. ¿Qué pasa si tienes 50 leads y una visita? Puede ser porque la gente pensó una idea y en la práctica se decepcionó. Número 1. Puede ser que no estés haciendo el seguimiento comercial. También, ¿no? O también puede ser que no sabes persuadir. También puede ser. Pero esta métrica es importante. ¿Por qué? Porque tú tienes que ver, por un lado, si se cumple el 10% de los leads que agendan visita, estamos bien. Está dentro de lo normal. Pero si no se cumple, ese es otro red flag. Porque muchas veces puede ser que sea que cambies el precio, que cambies el marketing, o puede ser también que comercialmente no estás haciendo las cosas bien porque no estás haciendo seguimiento. ¿Hasta ahí estamos ok? ¿Sí? Ahora, algo importante. El 20% de las visitas deberían de dar una propuesta. O sea, si tienes 5 visitas, ¿cuántas propuestas deberían darte? Si tienes 5 visitas, ¿cuántas propuestas deberían darte? Una. ¿Y si tienes 10? 2. Ya. Algo importante. Si en caso nosotros tenemos 10 visitas y 0 propuestas, ¿eso está bien o está mal? Está mal, ¿pero por qué? Porque la gente va con una expectativa y cuando llega se está decepcionando. ¿Me dejo entender? Entonces, ahí nosotros tenemos que ver qué es lo que está pasando. Y algo bien importante es, cuando no se cumplen estos ratios, es importante ver el feedback comercial.
Porque si bien es cierto, estos son números, el tema cualitativo es mucho más importante. Te pongo un ejemplo. Si tuviste 5 visitas y ninguna propuesta, es bueno saber qué es lo que te dice el comprador para en base a eso ver qué estrategia puedes tomar. Te pongo un ejemplo. ¿Qué pasa si todas las personas mencionan de que la propiedad no les gusta porque en fotos se le veía más moderno y cuando llegan es bien viejo? ¿Qué pasa? Te están diciendo cuál es la solución, ¿cierto o no? Porque ¿qué es lo que tendrías que hacer? Tratar de mejorarlo, embellecerlo, hablar con el propietario para que pueda retirar ciertas cosas, para que pueda, no sé, verse más lindo, más bonito. ¿Me dejo entender? ¿No? Por ejemplo, nosotros a veces hemos tenido 20 visitas y ninguna propuesta. ¿Eso está bien o está mal? Mal, porque ¿cuántas tuvo que haber tenido? 4, ¿no? ¿Cierto o no? ¿No? 20 de visitas, el 20% 4. Está mal, ¿cierto? Entonces, y cuando nosotros veíamos el feedback comercial, no entendíamos por qué la gente no le gustaba el departamento. Pero ya viendo el feedback comercial, a veces no es el departamento, a veces son las áreas comunes que no están muy bonitas. Y eso obviamente te golpea. ¿Me dejo entender? Y por ejemplo, nosotros justo estábamos vendiendo un dúplex en Lima Moderna, en San Miguel. Y la gente que compra dúplex normalmente busca algo de área social. Entonces le importa mucho el qué dirán. Entonces, por eso la gente no quería comprar el dúplex, pero cuando tú llegas, el primer muro estaba todo cochino. Y a veces la primera imagen te influye en la valorización de un inmueble. ¿Me dejo entender? Entonces, imagínate que tú ibas a hacer un dúplex y el primerito ves un muro cochino, ya te da un sinsabor. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hicimos? Le exigimos al propietario, porque no todos los vecinos querían pintar ese muro, de que lo pinte. O sea, que él costee para que lo pinte. Pintó todo el muro y pintó también el muro de su piso para que todo se vea bonito. Y después de 4 visitas se terminó vendiendo. ¿Pero por qué? Porque nos dimos cuenta que el rato estaba mal, vimos el feedback comercial y dijimos, tomemos acción. Entonces, muchas veces nosotros tenemos que ver cómo va el performance de cada propiedad. ¿Por qué? Porque si haces un mes y no se vende la propiedad, Albert Einstein decía, es ilógico pretender el mismo resultado haciendo lo mismo. Entonces, no cambias el resultado, cambia la estrategia. Si queremos que se venda, intentamos de esta manera, no funcionó. Ok, cambiemos la estrategia para poder lograr el objetivo. Pero si haces lo mismo de siempre, el objetivo es lo mismo. ¿Me dejo entender o no? Entonces, cada mes, cuando uno tiene propiedades, tiene que ver, ok, miremos la cantidad de leads, ok, miremos la cantidad de visitas, ok, miremos la cantidad de propuestas. Y si cumple, y si no cumple algo, tenemos que ver cosas hay que cambiar. O puede ser precio, o puede ser marketing, o puede ser acciones comerciales, o puede ser perspectiva, puede ser muchas cosas, pero lo importante es cambiar siempre, en cierta forma, la estrategia. ¿Así estamos bien o no? ¿No? Eso obviamente va de la mano con pensando en vender una propiedad. ¿Así alguien tiene duda? ¿O todo claro? ¿Todo claro? Ya listo. Ahora, la pregunta es, ¿cuántas propiedades deberíamos tener en cartera para mínimo lograr una venta? ¿Cuántas? ¿Alguien recuerda? 5, ¿no? Ya, 5. Ahora, una pregunta. ¿A alguien le ha pasado que cuando quieres captar propiedades, el propietario te dice, no quiero porque me estás pidiendo un precio muy bajo? ¿A alguien le ha pasado o no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué tan común es eso? Bastante. Entonces ellos ponen el precio porque quieren. Claro, piden un monto mayor, ¿cierto o no? Ya. ¿A alguien les ha pasado que también no les quiere dar por la exclusiva? También, ya. ¿Y por la comisión, que no quiere pagar mucha comisión, les ha pasado o no? ¿También? ¿Qué tanto quiere pagar la gente de comisión? 3, ya. ¿Algo más? 2. ¿Quieren pagar 2? Ya. Bueno, de todo, ¿no? Ya. Ok, ya, listo. Miren, algo importante que nosotros tenemos que poner como métrica. Cuando alguien quiere captar una propiedad en Torcas, ¿cómo es el proceso? A ver, ¿me lo puedes decir en resumen cómo es el proceso? Yo quiero captar una casa, ¿cómo hago? ¿Cómo es la trazabilidad? ¿Sí? ¿Puedes contarme? Nosotros no tenemos en sí un proceso. ¿Ya? Todos lo manejan. O sea, sí hemos tenido una capacitación de captación. Ujú. Lo que estamos haciendo ahorita, por ejemplo, porque nosotros te comentamos un poco nuestras captaciones. Empezamos. Ahora nosotros nos contactan. Claro, por referidos, Por marca referidos. personal. O sea, ¿cómo es el proceso, dices? Ujú. Primero tenemos una primera reunión con los clientes, Ya, usualmente virtual, Ya. para que nos cuente un poquito de su De la propiedad. ya. Queremos saber no sé, que todo es en regla, luego le pedimos la documentación después de finalizar la reunión. Ya. Que nos envíe la documentación, copia literal, PU y HR, Ujú. para nosotros chequear que todo, hacer un estudio de títulos,
que todo esté ok, para poder captar. Ya. Porque si no, no. Y les Exacto. preguntamos el precio. Claro, para tener más o menos Claro, material. le Sí, preguntamos sí, si sí, tienen ¿cuál un es el precio, precio? muchos dicen no tenemos precio, tú te encargas, ¿no? Ya. Nosotros es nos parte hagan de una nuestro evaluación. trabajo hacerle una evaluación. Valoración, ¿no? O sea, Claro. como un estudio. Un ahí, estudio de mercado. Porque hacemos los referencia agentes. de- Ok, de algo. ya. Pero siempre pedimos el precio sugerido. Pero que Claro. a veces nos dan, a veces no. Sí. Luego le enviamos el precio, quedamos para salir a un precio de mercado. ¿Le envían el precio en una segunda reunión o ya le mandas después de la primera reunión? Oye, esta es la propuesta. No, lo que hacemos es ir a visitar también. Ah, Claro. para conocerlo. Ah, Ya. Después de esto y que nos envíe la documentación, Ya. visitamos la propiedad y ahí conversamos. Y ahí donde ya se cierra la Ahí, captación. ahí empezamos la negociación. Porque Claro. claro, nos puede decir un precio, pero nosotros vamos a la propiedad y tenemos que ver la zona, los alrededores, cómo está estructuralmente también. Claro. ¿Y cómo está el estado de conservación? Cómo está el estado de Y le Exacto. enviamos nuestro contrato de intermediación, que es Ya. importante. Y se capta. Y Ya. nada, el audiovisual, subimos a cartera. Le hacen la película y ya está. Y ya está. Claro, eso es cuando es referido. Cuando te buscan. Claro, Claro. hemos tenido reuniones con clientes de ustedes también para poder, Claro. es precio. Claro, lo que pasa es que cuando uno está arrancando, muchas veces uno no tiene los referidos y uno tiene que buscarlos, ¿no? Que puede ser de esa manera, que ahorita vamos a hablar de eso. Por ejemplo, cuando yo empecé, Ya. yo voy a cumplir ya 2 años en este rubro, yo empecé a caminar y a buscar, ¿no? Por Ya. la zona por donde yo vivía. Y empecé a contactar, hice una lista en un Excel Ujú. y colocaba la calle, porque cuando yo tomaba foto de algún cartel, colocaba la ubicación en mi WhatsApp, o sea, me lo mandaba a mi Ya. hermano para saber dónde estaba ubicado, porque a veces caminaba mucho. Ujú. Y lo llevaba a un Excel y ahí colocaba y buscaba los números en Yape, en BBVA para saber quién era, el nombre de quién estaba y empezaba a buscar en Google quién era esa persona, Ya. si es que era gente, si estaba en Marketplace y más o menos ahí iba viendo si no era gente no lo contactaba. Ujú. Y así yo tuve mis primeras captaciones. Enviaba un mensaje porque sí, no me atreví a llamar. Claro. He llamado, sí, Al comienzo. y no me han contestado porque me O da mucho negativas. miedo Claro. lo que te puedan decir. O sea, yo sí, como que tenía mucho miedo, no. Entonces enviaba un mensaje diciéndole, hola, soy Eva Peralta, asesor inmobiliario, me gustaría unir esfuerzos contigo para ta. Y ya. Ujú. Sí me contestaron y así logré mis primeras captaciones. Buenísimo. Así empecé a tener mis primeras captaciones, me presenté y les decía que les regalaba el audiovisual. Ya. Tengo un Sí, poco sí, de sí. temor de Pero no lo llamar. hermanos. Pero ¿sabes qué? Después pierdes el tiempo. Empiezas a llamar así, ay, ya lo que te... O sea, ya ganas seguridad, pero hay que hacerlo. Hay que Ujú. hacer Yo les mando mensaje ahora porque todavía estoy en el proceso en que me da como que roche. Es que a veces la gente prefiere mensaje, ¿no? Porque Sí. que no tiene tiempo de mirar y estar ahí. Pero Ujú. cuando hay llamadas siempre que los están fastidiando. Pero lo que no he llegado todavía es a la comisión, ¿no? O sea, siempre es 3%. Ok. Yo creo que ya esa es la seguridad que da el tiempo también y el conocimiento ya de, ¿sabes qué? Este es 4-5%, ¿no? Mi exclusividad. Ok. Y ahí Ya. se sigue todo el proceso, como dice Ale, ya la reunión, Ya. pero siempre es ir a visitar la propiedad para poder negociar. Claro, ok, claro, eso es cuando es referido, ¿no? Que ahorita vamos a hablar de, porque ahorita lo que nosotros queremos es captar, entonces eso cuando queremos captar, también puedo hablarles de una estrategia de cómo aprovechar los referidos, pero también es el tema de que a veces por un lado buscas referidos, pero también por otro lado buscas desconocidos también, ¿no? O sea, letreros, no sé, avisos de propietarios de Urbania, un Dividir que justo están vendiendo, o de Marketplace. O pues, no sé, si alguna vez ustedes han intentado meterle publicidad paga en redes sociales para captar propietarios, no sé si alguna vez lo han intentado, no sé, pero vamos a hablar un poco de eso, ¿no? Lo que sí en mi experiencia le voy a comentar es que según el proceso que ustedes tienen, es si antes de la captación, ya, antes es lo que es una reunión para decirlo del precio virtual, no, antes es... o sea, prácticamente, para que nos conozcan también. o sea, prácticamente son en 2 reuniones. La primera reunión es para conocer al propietario, que te dé los documentos y que te conozcan. Y en la segunda reunión ya es para decir el precio, conocer seguramente la propiedad y decirle cuánto es lo que valdría, los términos y condiciones, y ahí se capta. Más o menos, ¿no? ¿No? Ahora, la pregunta es, entendiendo un poquito, nosotros, la manera como captamos es algo parecido, ¿ya? Pero también hay que ponerle como que ciertos mínimos viables, ¿no?
Por ejemplo, si nosotros queremos, ¿cuánto queremos captar al mes? ¿Cuánto? 5, ¿no? Al mes, ya. Si nosotros queremos captar 5, nosotros normalmente hemos tenido de cada 2 reuniones, una nos dicen que ya y otra nos dicen que no. Normalmente, ojo, ¿ah? Si yo quiero tener 5 captaciones, debería tener 10 reuniones 2. Ojo. Y normalmente, de 10 reuniones 2, 15, hemos tenido 15 reuniones 1. O sea, le expongo así en contexto, ¿no? Normalmente, la reunión 1, ¿qué es? Primero para conocer al propietario, conocer la propiedad y vender un poco a la compañía nuestros servicios. Después de eso, normalmente, ¿qué es lo que se pide? Los documentos, ¿cierto o no? Los documentos y también para hacer el estudio de mercado bien. Porque tú puedes hacer el estudio de mercado, pero tienes que conocer la propiedad, tienes que sondear bien la zona, como dice Eva, ¿vale? Entonces, normalmente de 15 propietarios que te juntas, el 70% más o menos ya tiene que terminar la reunión 2. Ahora, ¿por qué de 15 reuniones 1 bajan a 10 propietarios que te juntas? Porque esos 5 a veces te das cuenta de la primera reunión que no quieren vender, o que tienen problemas legales, o nunca te pasan los documentos, o es 1 y son 10 propietarios, o tiene embargo, o tiene actuación de demanda. Entonces eso obviamente es más difícil vender y no recomiendo comercializar ese tipo de propiedades. Entonces, pero también algo importante es que si tienes 15 reuniones 1, mínimo tuviste que tener 10 reuniones 2. Porque a veces hay gente que tiene 15 reuniones 1 y cuando pides los documentos o lo demás ya no te lo dan? Porque a veces no haces una buena reunión. A veces no vas preparado, a veces no vas con todas las herramientas, a veces no vas con una estructura, un speech comercial, o llegas impuntual, o no conectas con el propietario, o te hace una pregunta y estás medio perdido, no sabes qué responderle, en qué momento paga impuesto a la renta, cosas así, ¿no? ¿Me vas a entender? Entonces, si nosotros tenemos 15 reuniones 1, deberíamos tener mínimo 10 reuniones 2. Y de 10 reuniones 2, deberíamos captar mínimo la mitad, que son 5 propietarios. Entonces, cuando en este caso nosotros miramos si estamos haciendo las cosas bien o mal, yo te diría, mira tus números, ¿no? O sea, identifica al mes cuántas reuniones 1 has tenido. Reuniones 1, ¿qué significa? Hablar con un propietario, conocer su propiedad y vender a la compañía. Y reuniones 2, ¿qué significa? Decirle, mira, hice un estudio de mercado, hice un estudio legal, tu propiedad legalmente se puede vender, este es tu precio, estas son las condiciones, y ahí vas a negociar el precio, exclusivo y comisión. Y ahí se define si se capta o no. ¿Así estamos bien o no? ¿Sí? Ahora, una pregunta, antes de hablar de eso, ¿cómo poder tener reuniones 1? ¿Cuáles son las estrategias que podemos tener para poder tener reuniones 1? ¿Cuáles son? Ya, la que más les gustan, creo que son las demás, ¿no? Las demás de frío, ¿cierto? ¿A ti te gusta más eso, no? No, yo prefiero por mensaje. Ya. No, está bien. Pero miramos todas las fuentes, ¿no? Hoy por hoy, llamadas en frío. Otra, ¿qué hay? Las referidos. Ya. ¿Está bien? Ya, listo. Primero, ¿con cuál arrancamos el plan de lograr reuniones? ¿Con llamadas en frío o referidos? Ya, todos quieren referidos, ¿no? Ya, entonces, vamos a hacer acá. Hay varias formas. Por ejemplo, una forma es lo que hace Ale, ¿no? Que todo el día sube una película en sus redes sociales, ¿cierto o no? Todos los días. Todos los días. No, ahora, esa es una forma que es a través de la marca personal. Sí, así ¿No? llegan las captaciones. Llegan un montón, ¿no? Entonces, lo que yo te diría es, todos comemos al día, ¿cuántas veces? ¿Al día cuántas veces comemos? ¿5? ¿3? 3, 5 más o menos. Entonces, lo que te diría es... Entonces, yo te diría, míralo de una manera más práctica. Así como comes entre 3 a 5, por ahí hay gente que come un poco más. Ponte como meta. Desayuno, veo qué contenido subo a mis redes sociales. Almuerzo, veo qué contenido subo en mis redes sociales. Cena, así como comes 3 veces al día, haz lo mismo con contenido 3 veces al día. Y lo bueno, a diferencia de cuando arrancaste, tú arrancaste hace 3 años, 4 años, ¿no? Yo arranqué hace 8 años. Hace 3 años no había tanta inteligencia artificial. Y hace 8 años, inteligencia artificial ni siquiera existía. Entonces todo era se podría decir, muy orgánico, era muy con el celular, ¿no? Hoy por hoy tiene diversas herramientas. Pero lo que te diría es, si quieres cambiar algo de tu vida, cámbialo de tu agenda. Entonces, todas las mañanas, tarde y noche, encárate en subir contenidos. ¿Todos bien o no? Otra, ¿alguien sabe lo que es P100? ¿O no? ¿P100 o no? Sí. ¿Sí? ¿Tú sabes? ¿Qué es P100, campeona? Cuéntame. Como una cartera de clientes donde tienes el dato de nombres, teléfonos, para que puedas contactar a esas personas.
Exacto. Un aplauso para el campeón, ¿no? Ya, algo que nos funciona a nosotros es, en un Drive o en un Excel pones a tus 100 contactos, nombre y número, ¿vale? ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Muy fácil. Nosotros tenemos una métrica, de cada 20 referidos que tú llamas, sale una reunión. O sea, si tú llamas a 20 amigos y le dices, soy agente inmobiliario, me dedico a este negocio, te cuento que por ahí, si tú me refieres, no sé, te puedo dar un bono, algo por el estilo, si con eso alguien quiere vender, refiéreme. Yo te aseguro que si tú llamas a 20, uno va a salir en reunión. ¿Me dejo entender? ¿No? Y lo más bonito de esto es que al final se vuelve una cadena, ¿no? Porque estás diciéndole a todo el mundo y al final llegará un momento que no es necesario que llames porque te va a llegar. ¿Estamos bien? Entonces, normalmente de 20 referidos sale uno. Ahora, en marca personal tiene que ser diario y esto también tiene que ser diario. Ahora, ¿qué es lo que yo te recomiendo? Lo que yo te recomiendo es de ahí lo pasará a Ale, existe una herramienta que es P100, que es un cuadro donde tú pones los datos y pones los números y en ese mismo cuadro haz seguimiento y comienza a llamar acá, ¿vale? Ahora, eso es por el lado referido. Ahora, hay otra forma, que no es que le digo que lo hagamos, pero los agentes lo hacen, que es a través de publicidad paga en redes sociales. También es otra forma. No sé, ¿alguien alguna vez lo ha intentado o no? ¿No? Bueno, si no, hay que hacer el experimento, ¿no? ¿No? ¿En qué plataforma? Facebook, Instagram, Meta, Esos TikTok. videos que tú quieres Ay, hacer ay, ay, es ay. para captar. Exacto, ¿no? También puede ser por aquí, ¿no? Ahora, pero otra forma más acelerada es también por aquí, que son llamadas en frío. No, ahora, ¿cuál es el tema? De que hacer llamadas en frío técnicamente da un poco de roche, ¿cierto o no? ¿Sí? Ok, miremos diversas estrategias. Pero lo que sí le digo es que en la práctica, cuando tú tienes 15 llamadas en frío, ya normalmente sale una reunión. Ahora, normalmente, ¿por qué la gente tiene miedo a hablarse de llamada en frío? Por ejemplo, ¿cuál es su nombre? Sandra. Sandra, ¿por qué a veces te da miedo llamada en frío? Bueno, hoy por hoy, ¿Ya? porque considero que me falta aprender muchísimo. Ok, buenísimo. Entonces, mi miedo es que me pregunte algo y yo ponerme a estudiar. Claro, y no sabes. Saberle responder, Ujú. ¿no? Y pasar el roche, ¿no? Porque Claro. al final en vez de conseguir que confíe en mí, va a ser todo lo contrario. Claro, vas a perder esa oportunidad, Exacto. se podría decir, ¿no? Mejor por mensaje. Ya, ahora, algo bien importante que se lo voy a compartir a Ale es que normalmente cuando alguien hace una llamada, sobre todo en frío, hay dos cosas, ¿no? Primero, tú me dices qué le digo, ¿cierto? Porque Claro, o sea, a veces te puedo decir cosas puedo y no sé qué iniciar decirle. con el tema de presentarme, de Sí. explicarle un poquito, pero ya de repente me pregunta cosas que no sé qué responder, entonces por eso quiero también. Exacto, ya. Primero es el qué, ¿no? Pero en la llamada en frío lo más importante no es tan solo qué se dice, sino cómo se dice. Entonces, algo que a nosotros nos funciona, sobre todo cuando estén ingresando los agentes, es darle un guión de llamadas en frío, donde ese guión de llamadas en frío es un script donde simplemente tú lees y lo único que cambia es el tipo del inmueble y la ubicación del inmueble y todo sigue igual. Y en ese mismo script, aparte que sale un guión estructurado, también sale un manual de objeciones. Por ejemplo, si te dice, no quiero trabajar con agentes, ya sale un speech de qué es lo que tienes que decir. Exacto. Si te dice, no quiero pagar comisión, sale un speech de qué es lo que tienes que decir. Si te dice, entonces, al final la llamada en frío, si no es cierto, da miedo. Prácticamente, como ya tienes un guión y lo tienes impreso y prácticamente ya sabes qué decir, ya no te enfocas en qué es lo que tienes que decir porque ya se leí, sino en cómo lo dices, pero simplemente leyendo. Entonces, técnicamente termina siendo más manejable. Porque a veces el miedo es la falta de información. Pero si tú ya tienes un script, por escrito, un guión, que prácticamente simplemente tienes que leerlo, fluye más. Y desde ya te lo digo, mis agentes llaman 15 llamadas en frío y les hacen una reunión. Entonces, ahorita vamos a hablar un poco de cómo estructurarlo, pero también en un día puedes sacar 2 o 3 reuniones, solamente teniendo un guión. Ahora, vamos a hacer eso por un lado. Ahora, por otro lado, ¿quieres salir de tu zona de confort? Ah, sí. Ya, entonces, lo que te recomiendo es que como tú tienes un buen perfil y a veces puede ser que la llamadas en frío no te funcione, ¿por qué no sales fuera de la caja y todos los propietarios
le mandas un video, le dices, hola, mi nombre es tal, soy agente tal, ojo, video por WhatsApp, soy agente tal y voy a vender tu propiedad porque yo vendo propiedades acá en el Miraflores y junto con Torca somos los números 1 en Miraflores. Y le mandas un video. ¿Cuántos propietarios reciben un video así de un agente? Nadie, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, si quieres tener resultados distintos, ¿qué hay que hacer? Entonces, lo que te diría es, sal fuera de la caja. ¿No? Ok. Por un lado tienes de más, ya, tienes el guión. Por otro lado, haz un video y mándale. ¿Me vas a entender? Muchas veces, esto lo del video, que les digo, genera cercanía y a veces los propietarios, al ver que mis agentes paran mandando por videos, al ver que a veces mandas videos, la gente dice, oye, qué loco porque nadie se atrevió en mandarme un video. Y a veces terminan dando la oportunidad a ti por esos pequeños detalles. Sí, porque la llamada no saben con quién está. Y no te ven. El video ya dicen, ya se me cae. Claro, ¿no? Oye, me genera confianza. O se ve que es una persona... Confianza. Exacto, ¿no? Claro, pero al final todos son estrategias, al final, ¿no? Pero al final la idea es ver, ¿no? Se hace... Claro. Por ejemplo, hay personas que más funcionan con los videos. Hay otros que funcionan más con las llamadas. O haces la llamada y después de la llamada le mandas un video y ya cierras por todos lados, ¿no? Aumentas tu tasa, ¿me dejo entender o no? Pero lo importante es, si ahorita hablamos de prospección, lo que yo recomiendo es, trata de buscar la forma, porque tú al mes, ¿cuántas reuniones uno deberías tener? 15. Y esa debería ser la meta de todos nosotros como agentes acá. Deberíamos al mes tener 15 reuniones al mes. Que si nosotros lo vemos a la semana son 4 reuniones a la semana. ¿Me van a entender? ¿Y cómo podemos lograr las 4 reuniones a la semana? Ahorita vamos a hablar de eso. Pero creo que ya tenemos llamada en frío, creo que ya tenemos referido. Estoy con control. Tenemos lo que es ads. ¿No? ¿Me dejan entender? Al puntero dices. Bien, está bajo la tecnología, por favor, esto solo se ve en Torcast. Esto solamente... ¿Ya? A ver. Nosotros tenemos, pero bueno, como que estamos armando lo que decía, ¿no? Sí. El proceso de captación, si responde sí, si responde no. En la llamada en frío. Yo te puedo convertir uno que tengo, pero ¿sabes lo que yo te recomiendo? Como acá en ventas, si no es cierto, el tema digital es súper importante. Siempre cuando es guiones, te recomiendo entregarlo impreso. ¿Por qué? Porque a veces cuando llamas, no sé si te ha pasado, uno se pone nervioso y la laptop te falla, se apaga te lo quedas, ¿no? Pero cuando tienes impreso es más fácil y a veces pones tus notas. Entonces, cuando está impreso llamas y fluye más. A nosotros nos funciona así, impreso y se lo das, ¿no? Como pa. Claro. Ahí tengo un guión bueno, ¿no? Claro. ¿No? Ahora, algo importante, ¿ya? Para poder seguir avanzando. ¿Cuántas reuniones uno deberíamos tener al mes? 15, ¿no? Ya, ahora, vamos a poner acá 15. Debería tener, reuniones 1, debería tener 15. Pero este es al mes. ¿Cierto o no? ¿Ya? ¿Cierto o no? Al mes debería tener 15. Ya. ¿Qué quiere decir? Que a la semana debería tener reuniones 1, debería tener 4. ¿Cierto? A la semana, ojo con lo que le voy a decir. Si yo tengo a la semana 4 reuniones 1, va a implicar después de que al mes termine con 5 captaciones. Y eso que va a implicar de que pueda lograr una venta al mes. Y eso que va a implicar que pueda generar, ¿cuánto? $10,000. ¿Cierto o no? Ya. Entonces, ahorita tenemos que enfocarnos en cómo hacer para lograr 4 reuniones, 1 a la semana. Ustedes han comentado, en este caso, que vamos a hacer 2 fuentes. Uno que es llamadas en frío, ¿no? O prospección en frío, y el otro es referidos, ¿ya? En referidos, yo había comentado de que tienes algo que es la marca personal, ¿ya? La marca personal, ¿cuántas veces tienen que subir contenido al día, como mínimo? 3. ¿Qué es durante qué momentos? Desayuno, almuerzo, cena. Tatúate, cada vez que desayuno tengo que hacer un contenido, cada vez que almuerzo, así tiene que ser. Relacionarlo es lo más sencillo. Ya, pero esto... Decirte cuántos contenidos tienes que hacer para que vengan personas es un poco disruptivo, porque no se puede saber, puede ser que en el primer contenido te venga, o en el contenido número 10, o en el contenido número 100, no sabemos. Pero lo que sí sabemos es que si tú llamas a 20 referidos, te sale una reunión 1, ¿cierto o no? Eso es lo que sí sabemos. Si tú llamas a 20 referidos, según la estadística, te sale una reunión 1. Entonces, si nosotros queremos tener, por ejemplo,
4 reuniones 1, que sean 2 por referido y que sean 2 por llamada en frío. Entonces, técnicamente, ¿qué debería hacer? Debería llamar a la semana 40 referidos para tener 2 reuniones 1 y debería llamar, si por cada 15 en una reunión 1, ¿cuántos letreros tendría que llamar? Si por cada 15 llamadas en frío sale una reunión y tengo que tener 2 reuniones 1, ¿cuántas llamadas? 30, ya. Entonces debería llamar 30 letreros. No nos da ¿Ya? tiempo de poner el ChatGPT. Ya, entonces, mira, ojo que les digo, porque algo que yo he aprendido es de que en este negocio la gente técnica vuelve lo simple en complejo y la gente líder vuelve lo complejo en simple. Lo que yo quiero es que se den cosas simples para que simplemente se enfoquen en qué es lo que tienen que hacer todo el día. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? De que si a la semana nosotros llamamos a 30 letreros y llamamos a 40 referidos, vamos a tener 4 reuniones 1. ¿Cierto o no? Entonces hay que organizarnos a la semana. Tenemos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Normalmente las reuniones de captación, ¿qué días son? Normalmente, ¿en qué momentos los propietarios están más dispuestos a mostrarte una propiedad? ¿En qué momento? Fin de semana o en la noche, ¿no? Entonces, mira lo que les digo, ¿ah? Yo quiero que se organicen de la siguiente manera. De lunes a jueves, quiero que sean sus días de prospección a full, para que los viernes, sábado y domingo ya sean de presentaciones y cierres. Entonces, ¿qué es lo que yo sugiero? Si yo sé que a la semana tengo que hacer llamar a 30 letreros y llamar a 40 referidos, lo que yo haría sería, por ejemplo, ¿no? Si tengo 4 días, yo llamaría todos los días 8 letreros por día, ¿no? Porque 8 por 4 genera 32. Y llamaría a 10 referidos por día. Lunes, martes, miércoles y jueves. Porque si yo hago lunes, martes y miércoles y jueves esto al día, voy a generar que tenga 4 reuniones 1 a la semana. Y si yo tengo 4 reuniones 1 a la semana, al mes voy a tener mínimo 15. Y si yo tengo 15, ¿cuántas captaciones voy a tener? 5. Y si tengo 5 captaciones, ¿qué es lo que va a pasar? Una propiedad vendida, como mínima. ¿Me vas a entender o no? Entonces, yo te pondría esto como meta diaria. Entonces, tú no te puedes irte a dormir a tu cama si es que no lograste esto. Que esa sea tu meta. Tengo que llamar al día 8 letreros diarios y 10 referidos al día como mínimo en todo el mecánico de prospección, porque al final va a desencadenar todo lo que les digo. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Ahora, la pregunta es, ¿esto es fácil o es muy inhumano decirles esto? ¿Es difícil o no? Y si es así, ¿por qué la gente no lo hace? ¿Por qué? ¿Floja? ¿Por floja? ¿Por qué más? ¿Organización? ¿Qué más? Ok, miren, algo muy importante, porque ahora voy a hablar un poco de vendernos caro, es de que muchos agentes inmobiliarios y muchas inmobiliarias, normalmente cuando venden una propiedad, ¿cuál es su mejor estrategia? Con fe, ¿no? A lo que venga, decirte me va a ayudar, ¿cierto o no? Y dependiendo cómo, ¿cierto o no? Ya, pero hoy por hoy, todo esto lo que les he dicho son números, estrategias. Ya, quiero que este negocio siempre lo vean así. Para lograr esto, ¿qué tengo que hacer? Y esto, ¿qué tengo que hacer? Y esto, ¿qué tengo que hacer? Lo otro, ya listo, me mido métricas y listo. ¿Me dejo entender o no? Entonces, hemos simplificado lo que es la prospección. Esto lo tienes que hacer todo el día. ¿Cuántos letreros tienes que llamar al día? ¿Y cuántos referidos tienes que hacer? Y si no pasa eso, ¿qué pasa? No completo la... ¿Y eso qué genera? No puedes dormir, ¿no? Tú no puedes dormir hasta que logres esto. Exacto. No llegas a los $10,000. Ya, eso por un lado. ¿Así estamos bien o no? ¿Sí? Ya, ahora, algo importante, de que nosotros como comerciales, ya, nosotros hablamos de que los clientes tenemos que reventar el celular, ¿cierto o no? Ya, entonces a partir de hoy, acá el equipo, Eva y Ale, también les va a reventar el celular. ¿Pero por qué? Porque esto tienen que mandar un reporte diario, mis campeones, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque lo importante de esto es, los comerciales, y les soy súper sincero, los comerciales ven muchas cosas. Tengo que captar, tengo que colocar, tengo que hacer seguimiento y esto, ¿no? Entonces nosotros tenemos que entender que al estar en una empresa es como estar cuando vas al gimnasio que tienes tu entrenador que te dice una más y te contabiliza todo, igualito con nosotros. Entonces, si en caso nosotros tenemos que dar reportes o si en caso nosotros nos tienen que hacer seguimiento para poder cumplir nuestras metas, no se lo tomen en lo personal, en verdad es para ayudarlos. Porque así como ustedes presionan a sus compradores, también la compañía tiene que presionar a ustedes para que salgan su máximo potencial. ¿Me dejo entender o no? Es parte de, ¿no? Ahora, para cerrar un poco la idea, ¿ya? Para cerrar un poco la idea.
Ya tenemos claro al día qué es lo que tenemos que hacer. 8 letreros y 10 llamadas. 10 al día, lunes, martes, miércoles y jueves. Nada más. 4 días a la semana, lunes, martes, miércoles y jueves. Y viernes a domingo va a estar full reuniones. ¿No? ¿Así estamos ok? Ya listo. Ahora, obviamente este es el mínimo viable, pero dicen que la excelencia no es un acto, es un hábito. Yo no apuntaría a hacer esto, yo apuntaría más cada día porque lo peor que puede pasar es que me termina dando más reuniones, más captaciones y más ventas. ¿Sí o no? Ya, ahora, algo importante. ¿Saben por qué arranqué en prospección y no qué hacer en las reuniones? Porque muchas veces, ¿por qué los agentes inmobiliarios no facturan y no tienen, en este caso, los resultados? No porque no saben hacer reuniones, sino porque no prospectan. Esa es la razón principal de por qué la gente se muere de hambre. Porque no prospectan. Y muchas veces porque no prospectan por el miedo al que dirán. O muchas veces porque son flojos, no son disciplinados. Pero hay algo que yo aprendí en el mundo de los negocios. ¿Vale? ¿Todos aquí tienen metas personales o no? ¿Qué pasaría si logras esto al mes? ¿Qué pasaría? ¿Tu vida cambiaría o seguiría siendo igual? Cambiaría, ¿cierto o no? ¿No? Por ahí pensar, ¿no? Oye, a mi hija le pondría, no sé, en un buen cole, le compraría un carro, me mudaría a un lugar bonito, podría estar tranquila para poder llegar a mi familia, ¿cierto o no? Entonces, lo que yo les recomiendo es de que este negocio te puede cambiar la vida. A mí me cambió la vida. Pero ¿cómo tú logras para que te cambie la vida? Poniendo el trabajo por encima de todo y ser disciplinado en esto. Si tú eres disciplinado en esto, ¿no? Si tú eres disciplinado en esto, tu vida va a cambiar. Y literal, simplificar esto nomás. Ahora, vamos a ir por otro lado. Ya. Tienen la reunión 1, como se dice, ¿no? Ya, la reunión 1. Vamos a imaginar ya. Saqué la reunión con el propietario, ¿cierto? Ya, ¿qué hago con el propietario? ¿A alguien les ha pasado que no sabes qué hacer con el propietario? ¿O te pones nervioso o no? ¿Tienes el propietario? ¿Les ha pasado o no? ¿Sí? Es normal, ¿no? Ya, ¿qué es lo que yo recomiendo en la reunión 1? En la reunión 1 nosotros tenemos una agenda, ¿ya? Pero la agenda va de la mano con 5 puntos, ¿ya? Ya, listo. Primero, siempre cuando me junto con el propietario, yo le digo al propietario que nosotros tenemos una agenda en la reunión. ¿Por qué es importante tener una agenda en la reunión? Porque si tú no pones los puntos que se van a hablar en la reunión, el propietario te diga qué es lo que tú tienes que hacer, tú pones los puntos que se van a tocar. ¿Por qué? Porque cuando tienes una reunión y no tienes algo estructurado, el propietario te dice de frente cuánto es tu comisión, ¿cierto o no? ¿Y la comisión se dice al inicio o al final? Al final, ¿no? Claro, pues no. Sí. Siempre cuando es high ticket, siempre el precio va al último. Siempre va al último. ¿Por qué? Porque si tú de frente le dices que cobra 5%, se va a espantar. Se va a espantar. Primero tienes que enamorarlo, educarlo, explicarle la diferencia de por qué nuestra empresa es diferencia de otras. Y recién hay que decir, y entiendo por qué cobra 5. Dale, avancemos. Entonces, acá el orden de los factores sí altera el producto. Entonces, siempre cuando es venta de high ticket, siempre uno tiene que poner sus términos. Entonces, ¿qué es lo primero que se habla? Meta común. Mira, señor propietario, vamos a arrancar esta reunión y la meta común. ¿Cuál es la meta común con el propietario y con el agente? Vender al mejor precio en las mejores condiciones, ¿no? No rematar, sino vender al mejor precio. Venderlo rápido, no demorarte un año y venderlo sin problemas. Que no sea la experiencia algo traumante. ¿Cierto o no? Esa es la primera. Ya. Segundo es preguntas. Yo en la reunión 1, después de mencionar el método común, yo le hago preguntas al propietario. Algo importante es, ¿por qué es muy importante hacerle preguntas a un propietario? Porque nosotros no vendemos un servicio, vendemos soluciones. Y si nosotros vendemos soluciones, ¿cómo te voy a vender una solución si no conozco tu problema? Y muchas veces hemos escuchado el término de propiedad hueso. ¿Alguien ha escuchado el término propiedad hueso? ¿No? Esa propiedad es hueso, ¿lo han escuchado? ¿Saben lo que es o no? Ya, propiedad hueso es, no, esa propiedad no se vende hace tiempo, 1 año, 2 años. Y cuando tienes propiedades que se van a vender, se dicen propiedades carne, ¿no? Esa propiedad es carne. ¿Por qué? Porque es muy bonita, está a buen precio, se va a vender al toque. Entonces, en terminología inmobiliaria, hay propiedades que son carnes y hay propiedades que son huesos. ¿Ya? ¿No? Normalmente se habla así. Entonces, ¿alguna vez ha tocado de que han visto una propiedad que va años y no se vende? ¿Lo han visto o no?
Y una pregunta, ¿la culpa de quién es? ¿De la propiedad o del propietario? De ambos. ¿Pero más de quién es? ¿De la propiedad o del propietario? Del propietario, claro. Entonces, en verdad no es que la propiedad es hueso, es que el propietario ha hecho que la propiedad sea hueso. ¿Pero por qué? Porque muchas veces, porque su precio está volando, porque muchas veces no es flexible, manejable, o porque muchas veces el propietario ni siquiera sabe lo que quiere. Entonces, ¿por qué es importante hacer preguntas? Porque nosotros tenemos que identificar si el propietario cumple estas dos condiciones. Si tiene la motivación, y si tiene la necesidad. La motivación, ¿qué es? ¿Por qué quiero vender? Y la necesidad es ¿por qué ahora y no acá en 1 año o en 2 años? Ahora, algo bien importante, ¿vale? Algo bien importante. ¿Alguien de aquí, alguien ha ido a un psicólogo o no? ¿Sí? ¿Todos? ¿Psiquiatra también? ¿Sí? ¿Y qué tal? ¿Alguna pastilla que nos recomiendas? ¿Sí? ¿Qué pastilla nos recomiendas? No depende. Pues, ¿Ritalin? ¿Lansoprazol? ¿Omeprazol? ¿Ah? Cetina, sertralina. Ya, ok. Ya, para hacer un poco el tema. Cuando vas al psicólogo, el psicólogo de frente te dice, dime de qué estás llorando. O primero rompe el hielo y trata de hacerte preguntas suavecitas para generarte confianza y después entrar a la raíz. Identifico. Claro, primero que genera empatía, rapport, te va haciendo la película y poco a poco va entrando a la raíz. Entonces, el propietario en la vida te va a decir que está necesitado de plata al principio, porque obviamente no ha generado la confianza y mucho menos él no quiere decirte eso porque él, ¿qué piensa? ¿Que los agentes inmobiliarios lo quieren vender a un precio alto o un precio bajo para cobrar rápido su comisión? A un precio bajo. Entonces, con mayor razón, muchos propietarios están a la defensiva. Entonces, como están a la defensiva, cuando tú hagas preguntas, es importante saber si tienen la motivación y la necesidad y sobre todo saber cómo hacerlo de una manera empática, como un psicólogo, para que la gente conectar, pero para que la gente se abra. ¿Qué preguntas son no negociables? Número 1, si antes has trabajado con inmobiliaria. Esa es la primera pregunta que nosotros le hacemos. ¿Antes has hablado o has trabajado con inmobiliaria? Pregunta número 1. Pregunta número 2. ¿Has vendido antes una propiedad o es tu primera vez? Son 2 preguntas que nosotros hacemos antes de todas las preguntas. ¿Por qué? Si antes has hablado con inmobiliaria, es bueno porque quiero saber si soy su primera vez o si en verdad hay más competidores. Nosotros cuando tenemos propiedades que queremos captar, literal hay propietarios que son fríos que uno te cita a las 10, otro te cita a las 11 y otro te cita a las 9. Entonces tú entras y ves que salió una gente, cuando te vas ves que está entrando otra gente, ¿no? Porque está calificando, ¿no? Con quién quiere trabajar, ¿cierto o no? ¿No? O a veces ha pasado de que tiene su familiar que es inmobiliaria, qué sé yo, y obviamente todos hay que mapear bien el escenario, ¿no? Entonces, número 1, si ha trabajado con inmobiliaria. Número 2, si antes ha vendido una propiedad o no. ¿Por qué? Porque hay gente que nunca ha vendido y hay gente bien junior que tienes que enseñar el paso a paso y hay gente de que ya ha vendido 10 propiedades y ya está más canchero. ¿Me dejo entender o no? Ahora, la pregunta es, ¿quién es mejor cliente? ¿El que ha vendido bastante con otras inmobiliarias y ha vendido otras propiedades o el que no sabe nada? ¿Quién es mejor? El que ha vendido, el que no sabe nada, ¿quién es mejor? En verdad los dos, ¿no? Si tienen la motivación y la necesidad, los dos son buenos. Pero acá lo importante es la comunicación, porque no es lo mismo que hables con alguien que ya ha vendido a con alguien que no sabe, porque tienes que más al último educarlo y más al otro puede ser un poco más resolutivo, más al grano, porque también lo puedes aburrir, ¿no? Ya, número 1 eso. Ya, las preguntas. ¿Cuáles son las 2 preguntas? Si yo trabajo en inmobiliaria, si es la primera vez. Ahora, ¿qué preguntas normalmente se hace? ¿Por qué quiere vender? ¿No? ¿Por qué quieres vender? Otra pregunta, ¿hace cuánto tiempo quieres vender? Otra pregunta es, ¿si intentó venderlo? Y si intentó venderlo, ¿por qué crees que no lo vendiste? ¿No? ¿Sabes de algún vecino que ya vendió? Esto es importantísimo, ¿ah? Porque eso genera un ancla de precio, porque a veces el vecino te dice, ay, lo vendí en $300,000, en verdad por flores y lo vendí en 200, ¿no? Solamente para hacerse el bacán.
¿Sabes si un vecino la ha vendido? ¿Cuál es tu expectativa de precio? ¿Y basado en qué está? Eso es importante. Te pongo un ejemplo, ¿no? Mi expectativa de precio es $500,000. ¿Y basado en qué está? No, es que vi en Urbania que el metro cuadrado de Miraflores está a $2.500 y como mi área mide 200 por 2.500, $500,000, ¿no? Entonces hay gente que se basa así. Hay otra gente que se ha hecho una tasación. No sabes, hay que preguntar, ¿no? ¿No? ¿Qué otra pregunta yo hago? ¿Qué vas a hacer con el dinero? Oye, pero Gonzalo, esa pregunta puede ser un poco invasiva, ¿sí o no? Porque el propietario te puede decir, a ti qué te interesa, no ser chismoso, ¿cierto o no? ¿No? Entonces nosotros tenemos que también saber cómo hacerles llegar las preguntas. Y sobre todo, ayudar y entender de que esto lo que queremos saber no es con el fin de que somos chismosos, sino es con el fin de que en verdad queremos asesorarlo. Porque, ¿qué pasa si quiere hacer dinero, comprar una propiedad y vemos que esa propiedad con inversión no es tan buena? Mejor se le damos a otra, ¿cierto o no? ¿No? Entonces hay que ayudarlo en todos los sentidos, ¿no? ¿No? O fácil, él lo que quiere hacer con dinero es que quiere vender esto para comprarse otra cosa, pero en verdad él piensa que comprar eso va a costar 500 y en verdad va a costar 800 y ya no es tan real la venta, mejor entender, ¿no? Hay que poner en todos los escenarios, ¿no? Entonces, ¿por qué quiere vender? ¿Qué hace el dinero? ¿Qué precio? ¿Basado en qué está? ¿Hace cuánto tiempo? ¿Si un vecino ha vendido? Otra pregunta es, ¿es la primera vez que trata de vender este inmueble? ¿O si antes ya lo ha hecho? Otra pregunta, ¿qué pasaría si no se vende? Esa pregunta es importantísima. ¿Por qué? Porque ahí te das cuenta esto, ¿no? ¿Qué tanta necesidad tiene? No, Gonzalo, es imposible que no se venda. Sí o sí lo tengo que vender. Es imposible que no se venda. No, me da igual, si viviendo acá no pasa nada, igual acá estoy cómodo, ¿no? Es más, ojalá que lo vendas acá en un año porque quiero disfrutar de la casa. Ya lo vas tanteando. ¿Vamos a entender? Pero algo bien importante es, en las preguntas es lo que más tiene que durar la reunión 1. ¿Por qué? Porque tú no puedes venderle a alguien que no conoces. Recuerda que estás vendiendo high ticket. Entonces, siempre cuando vendes high ticket, antes de vender algo, quiero conocerte, quiero saber quién tú eres, quiero ver tu perfil, quiero sacarte un diagnóstico. Eso tiene que ser. Y también nosotros tenemos que ser buenos vendedores cuando vendemos nuestras preguntas, ¿no? Oye, mira, para poder ayudarte, primero tengo que conocerte. Así que para poder conocerte, quiero hacerte un par de preguntas para saber más o menos en qué momento estamos y ver cómo poder, ¿no?, impulsarte a que se pueda dar esta meta. ¿Me dejo entender o no? Algo que nosotros, dentro de mi equipo, nosotros tenemos una filosofía. El maestro pregunta, el novato supone. ¿Cómo dice? El maestro y el novato. Yo supuse que no quería porque cuando le dije lo del precio es porque pensaba que estaba caro. Pero tú supusiste, pero no preguntaste. ¿Qué pasa si hubieras preguntado qué harías con el dinero y te diste cuenta de otra cosa? Entonces, lo que yo te recomiendo es que aquí nada supone, todo pregunta. ¿Me dejas entender? Tenemos que entender que los mejores consultores, los mejores vendedores son los expertos preguntando. Igual en una asociación. En una asociación yo antes de negociar y sacarle toda la plata al comprador, yo antes le hago preguntas para saber cómo es el perfil del comprador. Trato de ver cuáles son sus botones de compra, por qué lo quiere comprar, qué pasaría si no lo compra. Igualito es, pero ahorita estamos hablando full foco propietario. ¿Está bien o no? Entonces, después de hacerle las preguntas, es importante que el propietario tenga dos cosas. ¿Qué cosas debe tener? Motivación y necesidad. Exacto. Entonces, ¿qué pasa si hay propietarios que tienen la motivación y no tienen la necesidad? Muy probablemente, cuando le digas el precio, no va a querer. Pero puede ser porque no esté preparado. Pero ahí, ¿qué es lo que queda? Hacerle seguimiento nomás. ¿No? ¿Me dejo entender? Ahora, nosotros también tenemos que crear la necesidad. ¿Por qué? Porque nosotros como consultores, como agentes inmobiliarios, tenemos que entender de que a veces la gente no tiene la necesidad, pero porque no es consciente del problema que está metido. Entonces tenemos que identificar bien el perfil, ¿no? Pero bueno, en fin, entonces tenemos meta común, tenemos preguntas, después el tour de la casa, si en ese caso estás haciendo la reunión en el lugar y si no virtual, ¿no? No has terminado, pero de decir cómo les generas la necesidad. Muy fácil. Hay propiedades que, tenemos que identificar cómo es el perfil del propietario
y tenemos que identificar la propiedad en sí. Te pongo un ejemplo. ¿Qué tú crees que es difícil vender en un departamento? O sea, dime alguna característica que en un departamento, en vez de sumar, le resta. O una propiedad. La ubicación, ya. A veces hay ubicaciones que te suman y a veces que te restan, ¿cierto o no? Por ejemplo, una ubicación muy mala, ¿cuál tú crees que es? No sé, donde sea un poco peligroso o muy oscuro. Bueno, vamos a poner un ejemplo. Una propiedad en la Panamericana Sur. ¿Ya? Una propiedad en Panamericana Sur, en Surco todos se ubican, en Surco, esos depas que dan directo a Panamericana Sur. ¿Esa ubicación es buena o mala? Sí, pero las que están directo en Morro Solar, departamento vista a Panamericana Sur View. Ya, ¿esa es buena o mala? Bueno, ¿alguna vez han estado en un departamento ahí o no? ¿No? Ya, tú tienes un departamento, ¿viste la Panamericana? Abre la ventana y escuchas la bulla. Tu, tu, tu. Abre la ventana y en todo el humo de los camiones entran, ¿no? Aparte de eso, la Panamericana Sur tiene una mala fama. ¿Por qué? Porque la gente cree, y es verdad, de que si caminas por ahí te roban y el choro se va por la Panamericana Sur y se perdió. Entonces, no tan solo hay mucha contaminación, no tan solo hay mucho tema de ruido, sino que también es peligroso porque es fácil que te roben y se fuguen. ¿Me vas a entender? Entonces, la pregunta es, si tú tienes una propiedad ahí y quieres vender, por esa externalidad negativa, ¿qué conviene? ¿Vender esa propiedad cuando tiene 3 años de antigüedad o vender esa propiedad cuando tiene 15 años de antigüedad? ¿Qué conviene más? 3, porque mientras los años van pasando la propiedad, se va depreciando, ¿cierto o no? Entonces, a veces es bueno decirle al propietario de que si tiene una propiedad, una externalidad negativa, a veces la antigüedad termina siendo una bomba de tiempo. Es como los carros. Los carros, cuando pasan kilometraje 100, después es un problema, ¿cierto o no? Hay propiedades que llega un momento que ya tienen un kilometraje 100 que en vez que sumen su valor, bajan de valor. ¿Por qué? Porque a veces son muy antiguos y a esos que están antiguos, súmenle que están en una mala ubicación. ¿Me dejo entender? O por ejemplo, ¿no? A veces puede ser una buena ubicación, pero ¿qué pasa si hay departamentos de tercer, cuarto, quinto pisos en el ascensor? En la práctica, esos ya no van a subir tanto. ¿Por qué? Porque cada vez hay más edificios con ascensor, ¿cierto o no? Cada vez es más común, ¿no? Entonces, puede ser por un lado antigüedad, puede ser por otro lado el tema de que no tiene ascensor, o también, por ejemplo, no hables de la propiedad. Pero, ¿qué pasa si un propietario no está pagando la cuota de su crédito hipotecario? Y él cree que se va a demorar, y él cree que no pasa nada, porque dice que no, el banco se va a demorar 2, 3 años hasta que me lo quiten, ¿no? ¿No? Hay gente que es así, ¿cierto o no? Entonces también es bueno educarlo, ¿no? Porque si bien es cierto, ok, puede ser que se demore 1, 2 o 3 años, si en central el riesgo te vas a malograr de por vida. Aparte de eso, te corre ese riesgo de que en algún momento te quiten la propiedad y te quedes sin nada, y es mejor que vendas y te quedes con un cachito a que no vendas y te quiten todo, ¿no? Mejor es uno que cero. Exacto, entonces depende mucho, se podría decir, del perfil para ver cómo crear la necesidad, ¿no? ¿Me dejan entender? ¿No? Ya. Ahora, después. Cuarto punto, mi compañía y yo y el plan de comercialización. Ya. Por ejemplo, ¿no? Antes de finalizar la reunión, lo que nosotros hacemos es por ejemplo, en la compañía y yo, mostrarle las ventajas y beneficios de por qué es bueno pertenecer a esta empresa, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Nuestros diferenciales. Ahora, Eva, ¿cuál serían los... Mi compañía y yo, ¿no? Los diferenciales, ¿no? Eva, no pregunta. ¿Cuál... Exacto, ¿no? ¿Cómo podrías, en este caso, decir los diferenciales de la compañía, por ejemplo? Bueno, esto es muy común, ¿no? ¿Ya? Lo que nosotros siempre acatamos es la personalización. Nosotros acompañamos en todo el proceso al propietario, en todo sentido. Ok. Entonces estamos ahí asesorando, tratando de darle más. Justo hemos tenido un cierre con Jocelyn y nuestros clientes eran
los dos, el propietario y el cliente comprador. Ujú. Entonces, lo que nosotros ofrecemos siempre en nuestras reuniones es eso, la personalización. Claro. Nosotros les vamos a responder las dudas que tengan, nos vamos a asesorar con el abogado que tenemos. Ok, ya. O sea, pero eso, nuestro diferencial es la personalización del servicio que Hasta el final. hasta el final. Y después también hacemos seguimiento. Ok, ya. Enviamos Entonces, un mensajito Postventa. tanto al cliente Ya. comprador como al propietario, ¿no? ok, ya. Y sería bueno tener 1, 2 o 3 videos de testimonios para que cuando tengan la presentación mostrar en mi compañía y yo. ¿No? Oye, mira, para que conozcas un poco más, testimonio, ¿no? Y el pilar es la personalización. Entonces, que el testimonio le dices, oye, comenta cómo ha sido el trato personalizado con nosotros. Para que cuando venda en la reunión 1 ponga un video de testimonio y hable eso. Fíjate que a veces ni siquiera hemos tenido necesidad de pedirlo, pero no lo hemos publicado porque nos mandan un mensajito. Muchas gracias por todo. Sí. Ya. Este mensajito nos envía muchas gracias por todo. O sea, Ujú. no lo publicamos, deberíamos. Bueno, para ayer nomás tiene que meterle publicidad, ¿no? ¿Sí o no? Tiene que postearlo por todos lados. Porque es parte de las estrategias, ¿no? Mientras más testimonios, más chance para que los propietarios tengan más la oportunidad. Pensando no tan solo que tú lo vas a entender, sino tu equipo. Dale, dale. Sí, es más, hemos tenido clientes que nos han invitado hasta su casa, cumpleaños, Ajá. y nos refieren. Ah, mira qué bueno. Claro, y a eso es testimonio para hablar de mi compañía y yo. Otro puede ser, o sea, en mi compañía y yo te recomiendo mostrar full evidencias de clientes. Nosotros tenemos, bueno, no sé si ustedes podrían, pero o ver la forma, nosotros tenemos en Google, ahora tenemos un aplicativo, pero antes teníamos en Google un mapa de cierres. Entonces entrabas en mapa de cierres y veías todas las propiedades que hemos vendido, ¿no? Entonces ahí entrabas por ubicación y salida. Pero bueno, en mi compañía y yo le ibas a tener un file de evidencias de por qué la compañía ayuda, sirve, colabora y es eficaz. No, listo. Y en mi plan de comercialización sería bueno que le muestren digital o visual o en foto, en video, todo lo que se hace, ¿no? La semana 1 se hace ads, fotos, videos, sube títulos. Semana 2 se hace Facebook, Instagram, TikTok. Semana 3, o sea, que la gente sepa cuál es el plan para vender. ¿Me dejan entender? Sí. ¿No? Y todo eso se tendría que hacer en la primera reunión. Una pregunta. Dime, campeón. Ese es tipo el video que tienes de 40 segundos. ¿Cuál campeón? He visto un video en tu fanpage. En la landing 40 page. segundos de todo tu proceso ¿Qué te digo? comercial. En 40 segundos te voy a explicar. Correcto. No, solamente es un video publicitario No, para pero algo venderte. así, el plan de mostrarle al cliente todo lo que vamos a hacer. Ah, sí, Algo sí, así. exacto, ¿no? O sea, lo que pasa es que el propietario tiene que mostrarle, aparte de mi compañía y yo, el plan, cómo vamos a vender tu propiedad. No, entonces la primera semana vamos a hacer esto y esto. Semana 2, esto. Y semana 3 y semana 4, esto. Después del mes, vamos a dar las métricas y vamos a ver qué estrategia distinta vamos a hacer. ¿No? Pero mostrarle para que vea, wow, qué chévere. Otros agentes van y simplemente me piden la copia literal y acá me hacen la película. ¿Me dejo entender? Claro, ¿por qué? Porque lo que nosotros queremos hacer es de que si queremos tener 15 reuniones 1, la idea es que todas se conviertan en reuniones 2. La idea es que de 15 reuniones 1, todas se conviertan en reuniones 2. ¿Me dejo entender? Y para lograr eso, tienes que enamorarlo. En la reunión 1 es para enamorar, encantar y que la gente diga, ya, dime el precio. En la reunión 2. ¿Me dejo entender? La reunión 1 es para enamorarlo. La reunión 2 ya es para cerrarlo. Ya es para, obviamente, estructurar algo que es el precio y todo lo demás. Claro, con toda esa agenda y al final, pues que viene el precio ya tú de... Es más manejable, claro. 5%. ¿No? ¿Así estamos bien o no? ¿Sí? Y me voy corriendo. El precio es el error 2, ¿no? ¿Ah? ¿El precio es el error 2 o lo En la reunión 2. Claro, tú no puedes decirle el precio si primero no tienes los documentos. Porque el propietario, por ejemplo, te puede decir, mi propiedad mide 180 metros cuadrados y en la copia literal sale 160. Entonces, al final lo que manda es lo que dice la copia literal, no lo que dice el propietario, ¿no? Ay, yo pensé que medía 180, me equivoqué, ¿no? Hay propietarios que son así. ¿Me dejo entender? ¿No? Entonces, ahora... Insisten en que... Sí, pero sí, ¿cuándo va a siempre cobrar? sí, ¿Cuándo va a sí. cobrar? Ya, lo que yo les recomiendo es, parte de la estrategia es entender de que los propietarios tienen que saber que todo es un proceso, ¿no? O sea,
Tú no le puedes decir al propietario cuánto vale una propiedad si ni siquiera lo conoces. Oye, imagínate que lo conoces, pero no tienes la copia literal. En todo lugar que hacen valorizaciones, siempre te piden la copia literal porque ese es el área real. Cuando se vende una propiedad, es muy probable que se venda con banco. Y el banco va a hacer una tasación. La tasación te van a pedir la copia literal. Sin la copia literal no hay tasación. Entonces, dile, ¿no? Dile, oye, para decirte el precio, se tiene que hacer una valorización, tasación. Y cualquier tasador te va a pedir la copia literal para ver la propiedad. Te va a pedir la copia literal y conocer el inmueble. Entonces, si no tengo la copia literal, no te puedo hacer el estudio de mercado. Si no conozco el inmueble, no te puedo hacer el estudio de mercado. Entonces, como recién me lo has dado, dame chance, nos juntamos en unos 2 días y te doy la reunión 2, el precio y todo lo demás. ¿Así estamos bien o no? Y el porcentaje que nosotros debemos pedir. A veces te quieren... Ya, Bueno, ¿cuánto vas a cobrar tú? ¿Cuánto ya. son los honorarios? Ok, lo que yo te recomiendo es decir esto. Sí. Mira, no te preocupes, los honorarios están dentro del mercado y es totalmente conversable. Es más, cualquier comisión que tú me digas, yo avanzo, pero primero quiero ver lo del precio para ver qué tan real es. ¿No? Claro. Porque, o sea, obviamente, déjate lo digo, después de toda la presentación que hagas, no te van a pagar ni uno Dios, sino mínimo 3 para arriba. ¿No? Obviamente, ¿no? Ahora, vamos a hablar de la reunión 2. Ya. La reunión 2, ¿qué es lo que se habla? Primero es precio. Segundo es exclusiva y tercero es lo que es la comisión. ¿Estamos bien? Ahora, muchas captaciones no se dan más que todo por el precio. Entonces, ¿qué consejo les puedo dar? Esta es la secuencia de los términos que se negocian. Primero se negocia el precio, después se negocia la exclusiva y después se negocia la comisión. No puedes quedar en una comisión si es que antes no se queda en el precio. Porque ¿de qué vale que te cobre 5% de algo que no va a vender? Entonces primero se habla de ¿qué? ¿De qué se habla primero? Precio. Ok, ya. Ahora, una pregunta. Eva, si yo me junto contigo y tú me vas a decir el precio, ¿cómo me informas del precio? O sea, ¿qué me muestra para decirme este es el precio? Si yo soy... La gente, sí, la gente. Sí, o sea, que normalmente, ¿cómo le dicen la evaluación? Claro, ¿qué le muestra? ¿Una evaluación? ¿Una foto? ¿O se lo dices? ¿Cómo es la película? Un informe. Un informe. Es un informe. Un informe de estudio de mercado. Estudio siempre el análisis de mercado. Y ese informe, Comparativo, ¿no? ya, un comparativo. Comparativo con otras propiedades Con otras parecidas. propiedades Ya. parecidas. Con Ok. los links, les juntamos los links Para que vea y todo lo saber demás, ya. todo. Ok, ya. Algo importante es, nosotros cuando tenemos la reunión 2, no es tan solo tengo el informe y se lo paso. Hay que estudiarlo. ¿Por qué? Porque muchas veces el propietario va a querer $200,000 y el estudio de mercado va a arrojar $170,000. Entonces, esa diferencia de 30, 40 que él quiere versus lo real, ¿cómo tú vas a lograr aterrizarlo? ¿Qué tan preparado estás? Y nada más te voy a decir esta lógica. El que va a comprar una propiedad, antes de comprar una propiedad, ¿cuántas propiedades ve antes? De todas maneras no ve una, ve varias. Ya, ¿y en cuánto tiempo? 1 mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses, hasta 1 año. Ya, si tú le preguntas a un comprador cuántas propiedades ha visto, normalmente ve desde 10 propiedades como mínimo hasta 30, 40. Y normalmente cuando un comprador quiere adquirir un inmueble, mínimo busca desde 1 mes hasta 1 año. ¿Está bien o no? ¿Sí? Así son los compradores. ¿Ya? Entonces, sí, mi campeona, hasta 1 año. Hasta que vengas tú y le sacas toda su plata. ¿Ya? Entonces, entendiendo ello, nosotros tenemos que pensar cómo es el perfil del comprador. Nosotros estamos mostrándole un estudio de mercado, pero la pregunta es, el comprador, más que hacer un estudio de mercado, él vive viendo opciones. Nosotros estamos viendo opciones por Urbania, por a dónde vivir, por los portales, por Marketplace, por TikTok. ¿Cierto o no? Ya, los compradores no solo lo han visto, lo han visitado. Los compradores han llegado, han visto, analizado, han visto cosas que no sale en la foto. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque si no es cierto, nosotros hacemos un estudio de mercado, los compradores que van a poder adquirir el futuro inmueble que nosotros estamos vendiendo, ya han hecho el estudio de mercado, pero en la vida real.
Ellos han tomado el tiempo de pasear, ver, observar, sentir, tocar, todo. Entonces, es irreal que pagan un precio por encima de lo normal, sabiendo que ellos ya hacen su estudio de mercado a lo real. ¿Me dejo entender o no? Y con mayor razón, cuando quieres captar un precio, es súper mega importante todas las propiedades que son tus comparables, estudiarla, analizarla y hasta sentir que tú las has visitado. No te digo que vayas a visitarlo, pero lo que te digo es analiza bien la ubicación y por qué esa ubicación es muy parecida a la tuya. Analiza bien cuánto es el área, analiza bien cómo es la distribución, analiza bien todo. ¿Por qué? Porque el propietario después te va a decir que esa propiedad no es la misma que la suya vale más y tú tienes que saber cómo justificarla. Porque si no, estás perdido. ¿Me dejo entender o no? En el estudio de mercado tú tienes que saberte todo, cuánto es el precio por metro cuadrado. O sea, lo que yo te recomiendo es, el estudio de mercado tiene que ir de la mano con que, si es cierto, puede ser que la empresa lo hagan juntos, tú tienes que sabértelo de memoria. Tienes que, antes de tener la reunión, 30 minutos antes, 40 minutos antes, analizarlo, verlo, sentirlo y sentirte como comprador. ¿Por qué? Porque, si bien es cierto, hay herramientas como valorizaciones. No sé si les ha pasado, pero cuando tú crees que esa propiedad no estás tan seguro de lo que vale, termina el propietario sintiendo tu seguridad y no te termina comprando el día. ¿Les ha pasado o no? Entonces, tú cuando das un precio tienes que estar 100% seguro que es ese precio para que transmitir esa confianza al propietario. ¿Me dejo entender? Ahora, algo bien importante. ¿Qué hora empieza con pela? 12. Ya, queda todavía 15 minutitos. Ya, algo bien importante. Registros públicos. En registros públicos, tú tienes un laptop, ¿cierto? Pon estadísticas, todo pongan en su celular, en Google, entren ahorita, en Google. Hagan el siguiente paso, ¿ya? Estadísticas, SUNARP, pongan en Google. ¿Ya? Estadísticas, SUNARP. ¿Está bien o no? ¿Ya están? Ya. Ya, en el primer punto entran al primer link de estadísticas SUNARP. Ya, que es la del GOP, ¿no? Ya, y están en estadísticas SUNARP, ¿cierto? Ya, ahora quiero que bajen, por favor, bajen y busquen registro de propiedad inmueble, que creo que es en la parte de abajo. En la parte de abajo, justo en el último, y entra ahí. Ya, y cuando entran ahí, quiero que bajen, por favor, bajen, buscan la parte de transferencia. Sube, creo que está en el segundo o tercero. ¿Transferencia de propiedad? École, sí, transferencia de propiedad, ya. Déjalo, campeón. Ya, eso es una data que vota registros públicos. Ya, mensual. Y ahora quiero que bajen. Esas son todas las propiedades que venden registros públicos, ojo, ¿ah? Ahora quiero que bajen, por favor. ¿Ya? Yo me perdí. ¿Sí? Transferencia de propiedad. Estoy acá. Ya, tú lo tienes, ¿no? Ya. Ahora baja. Baja todo para que llegues al año 2026. En 2026 sale las propiedades que se han vendido en enero y en febrero de 2026 de cada oficina registral. Sí, ya. En Lima, ¿cuánto se ha vendido? Solo en Lima. 807. 9.000. En febrero. Ya, en febrero 9.000 y en enero. 10.570. Ya, por temas prácticos. Vamos a poner de que en Lima se venden 10.000 propiedades al mes según registros públicos. ¿Vale? Acá necesito su atención, por favor. ¿Ya? ¿Todas se lo descargaron o no? ¿Sí? Está bueno el promedio porque en Ya, 2025 fueron 10.000. Ya, 10.000, ¿ya? Todos los meses. Ya, entonces, ¿qué es lo que está diciendo registros públicos? Lo que está diciendo registros públicos es de que en Lima al mes se vende una media de 10.000 propiedades. Ahora, ¿cuál es el tema? De que si en Lima se venden 10.000 propiedades, tú cuando compras una propiedad, ¿solo compras una propiedad o compras 2 o 3 al mismo tiempo? Compras el lepe y la cochera, ¿no? Y cada cochera es una propiedad que se vende, ¿no? Entonces, normalmente si son 10.000 propiedades que se venden, podría ser de que sea, en el mejor de los casos, 5.000 compraventas. ¿Por qué? Porque tú cuando compras un depa, compras depa, cochera 1, cochera 2, depósito. Depa, cochera 1. Depa, sin cochera, sin nada. Otro depa, cochera 1, cochera 2. ¿Me dejas entender o no? Entonces, vamos a imaginar que son 5.000 compraventas al mes en todo Lima. Algo muy importante es que de las ventas, ¿ya? Hay dos públicos marcados. El público AB y el público CDE. Del 100% de las ventas, 90% es el público CDE y el 10% es público AB. ¿Qué quiere decir? Que si hay 5.000 compraventas, 4.500 aprox
es en el público CD. Público CD es Lima Norte, Lima Sur, Lima Este. ¿Y por qué es el 90%? Porque el 90% está impulsado por techo propio y bono mi vivienda. ¿Tú sabías de que puedes comprar un departamento en RIMAC a 200.000 soles y solamente pones el 10% que es 20.000 soles y el bono mi vivienda de los 20.000 te regala 15.000 soles y solo pones 5.000? ¿Saben o no? Derecho de todo peruano. ¿Sí? Ya, exacto. Entonces, el 100% de las ventas, el 90% es CD. ¿Por qué? Porque techo propio mi vivienda es una maravilla. Pero impulsa este sector, el sector AB no tanto. Entonces, si hay 5.000 compraventas, ¿cuánto es del público AB? El 10%, que serían ¿cuántos? 500. ¿Cierto o no? ¿Estamos bien o no? ¿Cuántos distritos hay entre Lima Top y Lima Moderna? ¿10? ¿15? Vamos a hacerlo práctico, que sean 10 distritos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que por distrito se vende 50 propiedades al mes. ¿Cuántos departamentos hoy hay en Urbania y Miraflores? ¿Cuántos hay? ¿3.000? ¿3.000 no? Ya, 3.000 departamentos solo en Urbania. Y de cada 5 propietarios, 1 o 2 están en Urbania. Entonces, si hay 3.000 departamentos en Urbania, puede decir que la realidad sería no 3.000, sino 6.000, 7.000, hasta 10.000, ¿no? Entonces, nada más en departamentos, solo en Miraflores se están tratando de vender 10.000 departamentos. Si tú sumas departamentos, casas, oficinas, terrenos, locales, lo que sea, probablemente lleguemos a 12.000 o 15.000 o 15.000 departamentos solo en Miraflores que se están tratando de vender. ¿Estamos bien o no? Entonces yo te hago la pregunta, si al mes se venden 50 propiedades, si hay 15.000 ofertas, ¿es difícil vender o fácil vender? Es difícil, ¿no? ¿Por qué? Porque hay 15.000 unidades que se están tratando de vender y al mes solo se venden 50. Imagínate tener todo un estadio lleno de 15.000 personas y solamente 50 serán las elegidas al mes. Ese es el mercado hoy en día del mercado peruano. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque el propietario tiene que entender de que si bien es cierto, el marketing es súper importante, el comercial es súper importante, en esta ecuación, si el precio no va de la mano con eso, la probabilidad de venderlo es casi nula. ¿Me dejo entender o no? ¿Por qué? Porque en este mercado inmobiliario hay mucha oferta y hay poca demanda. ¿Me dejo entender? ¿No? ¿Y qué opinan todo lo que les he dicho? ¿Tiene sentido? ¿Sí? Ahora, ya para poder cerrar, ¿no? Por un lado, obviamente, el precio, todo lo demás. ¿En la exclusiva tenemos problemas o no? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué te dicen? A veces no confían, o Ok. tienen otras, así como tú estabas diciendo que tienen... Otras inmobiliarias. Piensan que teniendo más agentes, Piensan que cuando teniendo no es más así, va a vender más rápido. Bueno, yo he tenido casos donde me dicen, no, yo ya lo tuve en exclusiva. Ok. Y estoy esperando que termine para no volver a tener más porque no me fue bien. Bueno, lo que yo recomiendo es, cuando pasa eso, antes en la primera reunión se le da un plan de comercialización. Entonces lo que podremos decirles, mira, nosotros nos hemos comprometido en hacer un plan de comercialización. Si en caso se prueba fehacientemente que ese plan de comercialización no se está haciendo, rompemos el contrato exclusivo. ¿Cuánto tiempo duras? Yo normalmente pido 4 meses. Sí, exclusiva 4 meses. Sí, depende, pero no de 4 meses. Con 4 meses estamos bien. Exacto, sí. Apuntan a 6, ¿no? Pero la idea es vender en 4 meses porque por la idea es vender la propiedad. Una propiedad se tiene que vender en un mes, ¿ah? En 1 o 2 meses. No tienen por qué demorar tanto. Recuerden lo que hemos dicho, ¿no? Al mes, ¿cuántos leads tienen que generar? ¿Te acuerdas? 50. ¿Y cuántas visitas debería generar? ¿Y de cada cuántas visitas hay una propuesta? 20% creo que dije. ¿Y si tienes 5 visitas, cuántas propuestas deberías tener? Uno mínimo. Y esa deberías venderla, ¿no? Entonces, ¿por qué hay que esperar más tiempo? En un mes se tiene que vender, ¿sí o no? Y te rías porque es verdad, ¿sí o no, campeona? Pero hoy en día funciona todavía la exclusividad. Obvio, todas las propiedades que vendo son en exclusiva. ¿Cuánto vendes en un mes? Entre 20 a 30. El mes pasado vendí 35 propiedades. ¿Qué? Sí, claro. Nosotros, yo tengo más o menos entre gentes... ¿Cuál es el ticket más alto? ¿Ah? ¿Cuál es el ticket más alto? No, $600,000 así vendí. Sí. No, más. La propiedad más alta el mes pasado. Sí, $600,000. Bajo tu experiencia, más allá de todo lo que nos has brindado, ¿qué nos recomendarías? ¿Qué? ¿Qué nos recomendarías para poder llegar a vender ese número? Ah, lo que hice... No, o sea, resumiéndolo, ¿qué experiencia, o sea, bajo tu experiencia, qué podría decirnos? Oye, Ya. hagan esto y de repente, correcto. Diferenciación
Entre todos, a ver. Tu secretito. Unos mejor. 5. Esto es el secreto. O sea, lo que te he mostrado es un sistema de lápiz y borrador, ¿no? Aparte que con la entrada que tú tienes, al toque lo abordas al cliente y le das confianza. Ya. No, o sea, Todo seguro que yo todo te se va veo, desarrollando. O sea, te veo como Claro. capacitas, Seguro, todo lo que seguro. explicas se te ve seguro, Ujú. conoces lo que estás hablando. Ujú. Bueno, pero todo es parte de la capacitación y la idea es que en su momento ustedes también la rompan, ¿no? Miren, lo que yo les recomiendo son 3 factores, ¿no? Número 1, aparte de esto, aplicarlo, obviamente, porque al final creo que nos hemos llevado bastantes ideas que pueden ser simples. Es, no volvamos las cosas muy complejas, hagamos las cosas simples, ¿no? Como les dije, ¿no? Al mes deberíamos tener tanto, esto es lo que tenemos en el día, pam, pum, pin, listo, ¿no? Y mírense. Lo primero es, prepárense y capacítense. Bueno, están en una inmobiliaria junto con Eva y Ale, que se ve que quieren hacer cosas distintas. De hecho, Ale me pidió, hizo un favor, ¿no? Para que normalmente venga aquí, porque normalmente paro con mi agenda un poco ocupada, pero es porque yo sé que su inmobiliaria, el equipo tiene bastante futuro. Y aparte, Ale es una mujer muy líder, ¿no? Bien enfocada, hace su película todos los días, ¿no? Yo veo ya y digo, por favor, ya, quiero trabajar para ella, ¿no? Pero en verdad, o sea, pero miren, ¿no? Miren lo que me genera, porque yo sé lo que hace Ale y yo a veces no hablo con ella meses, pero yo sé en qué está. Entonces, como una marca personal comunica. Yo, tranquilamente, si fuera propietario no me dedicaría a esto, puede ser que le llame, ¿no? Entonces, lo mismo ustedes tienen que hacer con todos sus prospectos, en el sentido de hablar a la cámara, salir de zona de confort y generar comunidad. Eso es lo primero que les recomendaría. Que al día, ¿cuántas veces tienen que hacer? ¿No? Desayuno. No desayunas hasta que hagas tu contenido. Ya de ahí desayuna. Igual almuerzo y cena, ¿no? Número 1, lo que es la marca personal. Número 2, lo que es la preparación. Ahora, algo importante para cerrar esto. Si bien es cierto, hemos hablado de muchas cosas. De nada vale la preparación sin acción. Entonces, todo lo que hemos aprendido, le debe ejecutarla ¿para cuándo? Para ayer, ¿no? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque si no la ejecuto, esa información se pierde. Entonces, si la ejecuto y es parte de mí. Entonces, muchas veces, mi secreto de negocio inmobiliario es que apenas yo aprendí algo, en una ya lo aplicaba. En una. Porque esa es la mejor manera de realmente aprovechar el aprendizaje. Y bueno, y lo tercero es que yo creo que al final, si bien es cierto, las estrategias son súper importantes, todo lo demás, está más decirlo que la disciplina mata talento. Y yo la verdad, yo arranqué este negocio cuando tenía 21 años, ya tengo 29. Y yo arranqué a los 21 años y no tenía claro qué era el precio de mercado, no tenía claro cómo persuadir a un propietario, no tenía claro cómo vender una propiedad, pero siempre estuve ahí todos los días. Me demoré 6 meses para vender mi primera propiedad. Y hoy por hoy casi al día estamos vendiendo una propiedad. Todo es disciplina. Y hacerlo todos los días, perseverante. Y hay que ser sincero, ¿no? Al final le das un número, tus circunstancias son circunstancias, pero justo ayer fue una coach a la inmobiliaria, una psicóloga, y dijo algo que me dejó pensando, ¿no? Cuando tú eres propietario de tus emociones, te vuelves creador de tus circunstancias, pero cuando no eres propietario de tus emociones, te vuelves víctima de tus circunstancias. Entonces, lo que yo les digo es de que si no es cierto, todo esto importa, también manejemos bien el tema emocional, porque el tema emocional va a repercutir en cómo vamos a conectar con el propietario comprado. Así que muchas gracias, equipo, ¿no? Se pasó súper rápido.